buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Pablo Espinosa, soy director de investigaciones económicas, sectoriales y de mercado del Grupo Bancolombia y quiero darles la más cordial bienvenida a todos, tanto a aquellos que están conectados en vivo como a las personas que nos van a ver en retransmisión a esta, nuestra primera charla con foco del año 2022, en la cual vamos a estar hablando acerca de los retos a los cuales está todavía sometida a la logística a nivel global. Pero antes de entrar en materia y de presentarles a los invitados que nos van a ayudar con este tema hoy, quiero simplemente contarles a todos que este es un espacio que hemos creado en el Grupo Bancolombia con el propósito de poder hablar en profundidad acerca de aquellos temas que sabemos que les interesan a muchos de ustedes, nuestros clientes, frente a los cuales hay un montón de preguntas y queremos de alguna manera superar los titulares de prensa, los contenidos de redes sociales y poderles dar un contexto mucho más completo que nos ayuda a entender no solamente los eventos que se dan, sino las razones que hay detrás de ellos y las perspectivas que cada uno de estos temas nos imponen, de modo que al final ustedes puedan tomar las mejores decisiones de tipo económico, financiero y de inversión. Entonces, en ese propósito, lo que queremos es convocar cada mes a una serie de expertos que nos ayuden a guiar acerca de estos temas que muchas veces son complejos y son difíciles de entender y podamos entonces entablar una conversación en la cual sus preguntas son absolutamente claves. Por eso quiero invitarlos desde ya a que nos hagan llegar todas sus inquietudes a través de la herramienta de chat que tenemos en la plataforma de Webex y nos encargaremos a lo largo de esta hora de poder canalizarlas adecuadamente y de esa forma pues darle respuesta a las mismas. Entonces, quiero darle la bienvenida muy especial a nuestros dos invitados que nos da mucho gusto tenerlos con nosotros en la tarde de hoy. En primer lugar, Alex Christensen, quien es director de estrategias de inversión para América Latina de BlackRock, el gestor de fondos de inversión más grande del mundo, y también Giovanni Benedetti, vicepresidente comercial de la Sociedad Portuaria de Cartagena, quien tiene una gran experiencia en la industria de la logística y que nos van entonces a ayudar a ver este tema tanto desde la perspectiva global como también desde la perspectiva local. Entonces, un saludo para Alex y para Giovanni y muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias, Juan Pablo, por la amable invitación. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y al Grupo Bancolombia por la oportunidad de compartir la opinión de BlackRock esta tarde. Perfecto. Yo quisiera para romper el hielo y como para ponernos en contexto todos, darles por unos minutos la palabra tanto a Axel como a Giovanni para partir, yo creo que desde el principio es poder entender qué es lo que está pasando hoy con la logística. Entonces lo voy a, en primer lugar, a dar la palabra a Axel para que nos dé un recuento de estos acontecimientos, de lo que está pasando en el mundo en materia de logística y posteriormente le voy a dar la palabra a Giovanni para que nos dé su perspectiva desde el frente colombiano en donde están pasando pues cosas bastante interesantes, algunas de ellas muy retadoras, pero creo que ese es el punto de inicio, de manera que adelante en primer lugar, Axel, el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y si me permites acompañar, claro, a unas primeras palabras como para poner la conversación en perspectiva, particularmente desde la óptica de un inversionista global, como lo es BlackRock. Yo creo que concordarán conmigo, Juan Pablo, Giovanni, que nunca se había hablado tanto en mercados financieros acerca de logística. Típicamente se hablan de los estados financieros, por ahí por toda la actividad comercial, pero la logística se ha ganado pues un espacio en la conversación en los mercados muy importante. Quisiera compartir con ustedes en las siguientes láminas el por qué. Vamos a la siguiente, Juan Pablo. La razón fundamental de por qué hay tanto foco de atención puesta en la cadena de suministro y qué es lo que está ocurriendo en los estrés
de logística a nivel global, pero también en Colombia, como seguramente Giovanni nos va a dar mayores detalles, tiene que ver cómo esa situación por el lado de la oferta, por el lado de suministros, está causando presiones importantes por el lado de inflación. Como saben, producto de la situación de la pandemia, por un lado, el proceso de reinicio que generó pues una explosión de demanda, había mucha demanda contenida durante el tiempo en que las economías estuvieron cerradas, estuvieron restringida esa demanda, pero que a su vez se encuentran con una oferta pues muy afectada por precisamente todo el tiempo que el mundo en buena parte se mantuvo cerrado. Se encuentra entonces con cadenas de suministro, si no rotas, muy frágiles, con niveles de inventario muy mínimos, con plantas que tuvieron que cerrar y por lo tanto con brechas muy importantes en la cadena de producción. Y también, digamos, tomando en cuenta que el diseño previo a la pandemia era un diseño de la cadena de suministro hecho al milímetro, al segundo, el famoso just in time, ¿no? Y con una capacidad prácticamente nula pues, de amortiguar cualquier tipo de efecto que vimos durante la pandemia. Entonces pueden ver ahí cómo hemos visto, por un lado, los indicadores de la cadena de suministros muy afectados. Ahora, siempre muestran cierta volatilidad, pero más volátil de lo usual. Y particularmente, y esto es lo que interesa a un inversionista, cómo eso se ha ido reflejando en el incremento de precio de bienes. Y eso es una anomalía en relación a lo que típicamente contribuía a subir los precios en, llamémoslo, ciclos de inflación, entre comillas, normales, que eran más bien los servicios. Típicamente los bienes, por la incorporación de China al comercio internacional, por el efecto de tecnología, los bienes típicamente arrastraban los precios hacia abajo. Y ahora, con los problemas de suministro, están haciendo todo lo contrario, están elevando los precios porque no hay suficiente oferta, esas cadenas con sus problemas de cuello de botella, con sus problemas de falta de capacidad de llenar esas órdenes que están surgiendo de una economía global que se reinicia después de la pandemia, es lo que está empujando a precios hacia arriba con las consecuencias económicas que todos estamos pudiendo observar, Juan Pablo, como es el incremento de inflación que trae consigo respuesta por parte de bancos centrales. Estaremos pronto a verlo acá en los Estados Unidos con la Reserva Federal, pero ya lo estamos viendo en Colombia con el Banco de la República, o en Brasil o en México, cómo esa inflación está gatillando un incremento de tipo de interés. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, lo interesante es que no es solamente el transporte, no es solamente un tema de logístico lo que ha hecho que estos problemas de suministro se agraven. También van muy conectados con restricciones en el mercado laboral. Y aquí podemos ver tanto de aquellos segmentos de mercado dirigidos a productos y aquellos de servicio, como, por un lado, si comparamos la brecha de empleo hoy en relación a cómo estaba previo a la pandemia, la gran mayoría de los segmentos de trabajo están con capacidad, digamos, laboral, con puestos de trabajo activos menores de lo que traía. Y al mismo tiempo, ese menor número de trabajadores ha llevado a una presión de alza en los salarios, que es un obstáculo adicional para solventar muchos de estos problemas de suministro. La falta de capacidad de encontrar conductores de camión, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, no solamente tiene efectos sobre la logística, sino que también está presionando los márgenes, porque aquellos conductores que sí están operando están reclamando un sueldo mayor por mover esa carga de lo que hacían anteriormente. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo aborda un inversionista como BlackRock esta situación de suministro? Por lo pronto, medirlo y seguirlo muy de cerca, y comparto con ustedes lo que llamamos un mapa de calor en que vamos siguiendo una diversidad de
indicadores que tienen que ver con la logística, tanto de manera directa como pueden ser los niveles de inventarios, los tiempos de despacho, como también señalaba la situación de puestos de trabajo. Los monitoreamos de manera global, podrán ver ahí cómo los colores rojos van indicando un mayor estrés en varios sectores, aunque sí notar que en algunas partidas empezamos a ver que ese color rojo intenso empieza a lentamente retroceder. Así que algunos indicadores nos podrían estar apuntando a que cuellos de botella que estaban restringiendo fuertemente, los suministros empiezan a resolverse, empiezan a reordenarse. Digamos, por ejemplo, la repartición un poco anómala de los contenedores que había a nivel global se empieza a reordenar, empiezan a aparecer otros puertos secundarios que antes no tenían tanta actividad, que empiezan a suplementar aquellos puertos que están muy solicitados. Entonces, lentamente la situación de oferta pareciera querer mejorar. Déjeme ir en detalle de algunos de estos indicadores. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, como estamos viendo, como señalaba, algunos indicadores comenzando a ceder, como los tiempos de despacho, como la capacidad utilizada, pero otros todavía muy apretados. Los precios, por ejemplo, de despacho de carga de China, entre otras cosas, por la manera que China ha abordado la pandemia, de un control muy estricto, de cero tolerancia, le ha puesto mucho más presión y eso se refleja en costos. Pero por otro lado, por ejemplo, el tráfico de algunos puertos importantes como de Long Beach, si bien muy por encima de lo que estábamos habituados a ver, empiezan a notar un poquito de mayor mejoría. Entonces, seguimos muy de cerca porque sabemos como inversionistas que hay una relación muy cercana, como señalaba un par de cuadros atrás, entre estos problemas de suministro y lo que está ocurriendo con la inflación. Ahora, más allá de que podamos ver resoluciones como estamos empezando a ver, notar, al menos que no siguen agravándose los problemas de estrés de suministro global. Vamos a la siguiente lámina, Juan Pablo. Solamente me quiero detener que hay algunos elementos más estructurales que hay que prestarles atención, que eventualmente pueden llegar a quedar como un factor más permanente de estrés sobre las cadenas de suministros. El primero de ellos tiene que ver como, digamos, un indicador que apunta a la apertura del comercio internacional. Ya hace algunos años se estanca y advirtiendo que las tensiones geopolíticas han ido en incremento en sus últimos tiempos. Estamos viendo la situación en Ucrania, la rivalidad entre Estados Unidos y China. Vemos con preocupación de cuando ha habido momentos en el mundo donde hay conflictos armados más significativos, han sido periodos de retroceso en lo que es la apertura del comercio, y eso eventualmente en una economía muy globalizada, muy integrada, podría llevar también a problemas de ajustes que se pueden prolongar por un tiempo más allá del efecto de pandemia que estamos viendo ahora. Y en adición a eso, ciertamente están ¿no es cierto?, las tendencias demográficas. Ya señalaba cómo la escasez de personal también tiene incidencia en afectar las cadenas de suministros. Vemos con preocupación también que la fuerza laboral, lejos de estar creciendo, ya está decreciendo. Si bien hay esperanzas puestas en un mayor grado de automatización de los procesos de transporte también, la transición probablemente no sea del todo suave que uno quisiera ver. Entonces, con eso te regreso, Juan Pablo, para que yo quedo muy interesado en lo que nos pueda comentar Giovanni ahora. Excelente, Axel. Muchas gracias por esa introducción. Creo que nos has dado una perspectiva de entrada muy completa acerca de lo que está pasando hoy por hoy. Y bueno, darle entonces ahora la bienvenida también a Giovanni. Y Giovanni, también pues aquí el auditorio es tuyo para que nos des tu punto de inicio de esta conversación. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, nuevamente, en nombre del Grupo Puerto de Cartagena, a ti, a Bancolombia, a todos los asistentes, pues muy complacidos de estar aquí con ustedes. Pues nuevamente, hace un año estábamos conversando
y hacíamos cábalas de que esto iba como a mejorar. Pero bueno, aquí estamos sentados viviendo este tema como tan, como decía Axel, tan apasionado que poco interés le poníamos anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me gusta mucho ser ilustrativo y esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo es un gigantesco trancón. Mucha gente habla de escasez de naves, de escasez de contenedores, pero realmente ese no es el problema. Naves hay suficientes, contenedores hay suficientes, simplemente están trancadas. Hay gente que dice que están trancadas por los puertos. No, todo el sistema está bastante trancado. Para ponerlos en perspectiva, cerca del 16% de la flota mundial es como si no existiera por ser parte de este trancón. Y paralelamente, gran parte de los contenedores del sistema intermodal, ya sea férreo, ya sea de barcazas en los países donde esto existe, ya sea de los camiones al cual Axel se refirió por diferentes motivos, están lógicamente rotando a una velocidad mucho más lenta. Siguiente, por favor. Ahora bien, Axel se refirió a varias de estas causas, no me voy a demorar mucho en esto. Digamos que hay muchas causas y casi que cada región presenta causas diferentes. En China, por ejemplo, hay un tema de tolerancia cero. Todos los días hacen un muestreo a los diferentes camioneros, a los diferentes estibadores. Un solo contagio reportado implica cerrar el puerto por varios días. En Estados Unidos, por ejemplo, o en partes de Europa, hay escasez de fuerza laboral. Y yo no diría que tanto es escasez de fuerza laboral, sino que por todo este tema de los subsidios en un momento dado, hay personas que hoy están muy cómodas y que simplemente no les apetece trabajar bajo las condiciones presentadas. Como saben, también hay temas de libertad personal en donde en algunos países ciertos trabajadores o ciertos individuos deciden no vacunarse y entonces este tema a veces significa que no los permiten trabajar si no están. Em, Aparte de eso, se viene un tema de negociación sindical ahora más adelante. Los sindicatos portuarios en Estados Unidos son muy fuertes y típicamente formas de ejercer presión y lograr mejores salarios, tal como lo dijo Axel, pues dicen, yo trabajo, pero me cobran más. Hay veces que dicen, ¿por qué no trabajan los puertos en Estados Unidos 24/7? Y simplemente es que no hay cómo tripularlo con las personas que están en este mundo laboral. En un momento, Axel habló, y es cierto, digamos que los patrones de consumo cambiaron cuando el COVID se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo, digamos que hubo una sustitución de gasto en servicios por adquisición de bienes. Todo el mundo en su casa empezó a notar que esto se extendía, quisieron tener entonces de pronto televisores, entretenimiento, a lo mejor montar una pequeña oficina, cocinar mejor y todo esto pues empezó a generar una sobredemanda que ya viene en cierto momento disminuyendo, pero toda esta sobredemanda tiene una cosa curiosa y es que ha traído y ha puesto mucha presión en ciertos elementos, como todo el tema de semiconductores. No sé quiénes de ustedes están tratando de comprar un Outlease en 3, 4, 6, 8 meses. eh, y estos semiconductores están básicamente en todas partes hoy, en tu microondas, en tu nevera, en los equipos médicos, y simplemente por más que se puedan hacer más, no da abasto porque creció exponencialmente la demanda de todos estos productos electrónicos, de la mano también del comercio electrónico, tal como ustedes conocen. Y para hacer esto un poquito peor, eh, yo no es que sea tan enterado o asiduo de los temas de cambio climáticos, pero si hacemos un recorrido de los últimos 5 años, sí notamos y podemos monitorear que cada año hay más eventos climáticos que ponen en jaque un poco la rotación de las naves. Solo para ponerles un ejemplo, en puertos de Chile el año pasado, 60 días del año pasado, o sea, 2 meses, no se trabajaron por efectos climáticos, resacas, oleajes, todo lo demás. Houston presenta cada vez más una serie de fuertes neblinas que trancan el sistema naviero. Bueno, ni hablar en Europa en este momento, que está también bajo jaque y algunas navieras cortando algunos puertos para hacer esfuerzo de mantener ese itinerario. Siguiente, por favor. Esto es
una simple gráfica que dice en el puerto más importante de Estados Unidos cómo la situación de hecho viene empeorando. Ya una nave que llega en promedio dura 21 días en ser atendidas. ¿Y qué pasa con esto? Esto tiene una causa curiosa, y Axel lo mencionó, buscan puertos alternos. Entonces se han ido para Seattle, se han ido para Tacoma, se han ido para México, y para llegar a Estados Unidos ahora están tratando de llegar también a Nueva York, pero aquí hay una gran diferencia. De China a Los Ángeles, digamos, hay 6.000 millas, de China a Nueva York hay cerca de 11.000. Entonces, el sistema de barcos que uno necesita para buscar puertos alternos también saca de circulación, demanda más barcos por rutas más largas. Siguiente, por favor. Y, y entonces, antes de mejorar la situación, lamentablemente, los registros que hoy tenemos es que la situación ha empeorado. Aquí tenemos las tres rutas principales, la transpacífica, la Asia-Unión Europea y la transatlántica. Y como vemos, los registros de diciembre del 2021 son bastante peores que todo el año 2020 o incluso un poquito peor que todo el año 2021. Entonces, al final, ¿esto qué significa para Colombia? Al final significa para nuestra región, Latinoamérica, menos naves disponibles. Y ahora vamos a explicarles un poquito más a fondo el porqué de menos naves disponibles. Siguiente, por favor. Bueno, los efectos de este trancón, pues ya todos sabemos, fletes altos, pero sobre todo sobrecostos logísticos. Todo el mundo habla así, fletes de Asia a Colombia pasaron de 2.500, 3.000, 4.000 a 18, 22.000, en fin, crecieron dependiendo del puerto de origen, pero sobre todo me imagino que a muchos de ustedes han experimentado también el, el tema de tener que pagar mayores valores por los fletes terrestres o internos de Colombia, por las demoras de contenedor. Entonces a lo mejor les tocó sobreestoquearse y recurrir a más tiempos de bodegaje, alquilar bodegas. Hoy sí vemos el parque disponible de bodegas en Colombia es prácticamente inexistente porque sale mucho más fiable y como lo dijo Axel, el just in time no existe. Entonces, aquel que tiene recursos ha hecho grandes apuestas de adquirir muchísimos insumos y abastecerse para evitar posibles faltas de inventario que afecten su producción y o su comercialización. Todo esto llega a poca confiabilidad de la cadena de suministros, escasez de muchos productos, eh, negocios no viables. Tengo conocidos que importaban, que digo yo, cerámica producida en China o en India, y esos pisos, esos revestimientos, a $4.000 el contenedor era una cosa, pero el producto interno del contenedor costaba no más de 10.000. Y cuando uno dice que ese contenedor vale 20.000, es que el producto se multiplicó por 1.5 veces para poder comercializarlo, lo cual no hace viable algunos tipos de negocio. Eh, ya sabemos que todo este tema pues, ha traído una gran inflación y sin duda alguna al final del día esto empieza a causar un rebalanceo. Cambio de proveedores, productos sustitutos con cercanía geográfica, productos no sé si de mejor o menor calidad, pero en fin, al final está obligado a rebalancear este comercio mundial porque al final hay que entender que muchas industrias o comercios que han estado en jaque buscan es sobrevivir. Siguiente, por favor. El índice de fletes es interesante, ya muestra un poquito de mejoría, viene como bajando. Lo interesante de esto es que yo les diría que a los fletes del pasado no vamos a llegar por varios motivos. Uno, hoy los navieros están tratando de asegurar contratos a largo plazo a fletes un poco más altos y los spots los están haciendo visibles, pero esto lo que busca es, en cierto modo, eh, digamos, patear el balón hacia adelante, por así decirlo, y poder asegurar unos niveles de fletes que sean por lo menos justos e interesantes. De donde veníamos antes de la prepandemia y todas las navieras que estaban bajo un estrés económico muy fuerte, eran de hecho fletes en muchos casos no viables. Solo para ponerles en contexto, en el 2018 toda la industria marítima de contenedores en el mundo hizo utilidades por un poquito más de 4 billones. En solo este año estamos hablando de 200 billones de dólares de utilidad. Entonces hoy los navieros sin duda alguna están en una posición económica muy, muy diferente y vamos a ver eso qué significa. Siguiente, por favor.
No todo es oferta y demanda en el tema de los fletes. Recordemos que hay dos actores importantes, las navieras y los dueños de barcos. Hay barcos que se alquilaban típicamente en $10,000 al día, estos han llegado hasta $200,000 por día. Y en un momento dado, esto lo que, bueno, el combustible ha subido también de manera importante, que también alimenta. Entonces, muchos de estos charters están venciendo y ahora están siendo renegociados y los navieros se han encontrado con esta situación en donde o les toca soltar barcos porque no son viables en algunas rutas o alquilarlos a unos valores muy altos y consecuentemente es parte del insumo del valor de ese flete. Entonces, estamos pasando como un momento de navieros con mucha caja, ahora estamos llegando a armadores con mucha caja y todo esto hace parte pues del gran sistema logístico que a todos nos afecta. Siguiente, por favor. Para el caso de Colombia y para el caso de Cartagena en particular, y nosotros que digamos que manejamos cerca del 45% de las importaciones en contenedores del país, cerca del 50% de las exportaciones, lo que notamos es lo siguiente. Puse algunos servicios de ejemplo, pero el servicio MPS, que opera naves de cerca de 7,000 contenedores entre el Mediterráneo y la costa este de Estados Unidos, operaba de manera semanal en ambas vías, pasó a operar de manera cada 14 días. El servicio Oceanía de Maersk, que venía bajando de Estados Unidos con destino a Australia y Nueva Zelanda, decidió omitir todas las escalas rumbo sur a Cartagena. El servicio de alimentador en el Gran Caribe, que alimentaba a México, Houston, de cada semana pasó a cada 14 días. Este servicio que ven acá, que viene del sur, sobre todo de Paita, Ecuador y Buenaventura hacia Cartagena, y en Cartagena conectaba, operaba barcos de 40,000 toneladas y los achicó a naves de 25,000. Al final, ¿esto qué significó? Por ponerles un caso, que ciertas cargas que salían de Buenaventura a nivel marítimo hacia Cartagena para conectar hacia Houston, hacia Europa Norte o hacia otros destinos, ahora tienen que venir en camión hasta Cartagena para poder tomar otro barco. O sea, ya no y eso es un sobrecosto altísimo. En fin, tenemos muchos casos y al final, ¿por qué pasa esto? Hay que entender. Estos barcos, estas mismas navieras compiten con otras regiones. Y nuestra región, lastimosamente, es de las que, aunque están rentando mucho hoy, son de las que menos rentan comparados con tráficos intra-Asia, hacia Estados Unidos. Entonces se llevan las naves a un sitio como un negocio de oportunidad, donde yo puedo tener una nave que me rente mucho más dinero, mucho más rápido. Y esto, lógicamente, ha puesto en jaque a muchos exportadores colombianos, en algunos, a poner el caso de contenedores refrigerados o perecederos, carga que viene de Chile, paga más, entonces le dan los cupos a Chile y cuando llega a Colombia no encuentra cómo montar sus contenedores hasta otro sitio, al menos que haga casi que una oferta en tiempo real, parece casi que un martillo, es decir, yo le doy tanto para que me garantice que mi contenedor se va. Entonces, sí hemos estado en jaque y hemos visto una gran disminución de la oferta marítima de nuestro país hacia diferentes partes del mundo. Siguiente, por favor. Y esta es otra realidad, esta es la realidad colombiana. La realidad colombiana es que cada vez que nosotros hablamos de cuánto exportamos o cuánto importamos, lo hacemos en términos económicos. A la logística le importa 5 si los contenedores llevan oro, si llevan electrónico o si llevan piedra. La realidad es que Colombia año a año exporta menos cajas. Entonces hay un desbalance muy grande. Por ahí leían estos días o decían al DEX que sí, que están obligando a devolver contenedores vacíos en puertos a las compañías del interior. Si usted está en Antioquia, si usted está en Cundinamarca, lleva el contenedor, le pide al naviero que le devuelva el contenedor en puerto porque sencillamente no tiene quien lo utilice. Y si a todo esto, digamos que aquí nos están sobrando 400,000 contenedores al año, que alguien tiene que hacerse caso. De hecho, son muchos más, porque, por decirles un caso, solo Cartagena en su zona industrial produce 150,000 contenedores de estos de exportación y la zona bananera en Santa Marta, los de Barranquilla. Si quitamos esto, están sobrando muchísimos vacíos que alguien tiene que hacerse caso. Y al final, Latinoamérica es tan solo el 6% de todo el tráfico de contenedores mundial. Entonces, en cierto modo, somos un poco, no hacemos bulla, no somos de interés. Y dentro de ese 6%, Colombia es muy pequeño, por así decirlo. Así que esa es nuestra realidad y cada vez
proporcionalmente exportamos menos en contenedores y eso lógicamente tiene un alto costo. Siguiente, por favor. Esto cae en la situación de vacío, un simple estado donde vemos que los patios, por decir una naviera, están cerrados, uno que otro abierto. Eso significa sobrecostos. La siguiente, Juan Pablo. Y al final, pues, haciendo un poquito de cábalas de cuándo y cómo creemos que eso solucionará este trancón. La verdad es que no hay una fecha cierta y dependerá de muchos factores. Hoy creemos que se empezará a mejorar, no es que se mejore, pero a partir del nuevo año chino del 2023. ¿Qué va a pasar? Sin duda alguna, inflación, productos más caros, tasas altas de interés para tratar de frenar el consumo. En la medida que la demanda sea menor, pues ayuda a que esto haya menos presión para los sistemas de transporte y la situación mejore más rápido. También creemos que en la medida que los subsidios disminuyan y más personas estén dispuestas a trabajar, ayuda. Si hay una relajación de las medidas sanitarias, también esto ayuda. Creemos que esto va a seguir y va a mejorar la evolución y la digitalización de todos los procesos vía blockchain o cualquier otro sistema. Esto dará un poquito más de agilidad a la cadena logística y puede ser interesante. Hay algo para tener en cuenta y es el efecto de las nuevas tecnologías de combustión para la nueva flota de barcos. Hay un problema, o no un problema, hay una realidad. Hay un compromiso de que toda la flota naviera tenga emisión cero hacia el año 2050, ahora me dijo que 2040. Entonces los navieros están poniendo apuestas de cuál va a ser la tecnología de combustión preponderante. Maersk ha mandado a construir naves de metanol, ya hay otros de gas, otros están hablando de amoníaco, otros están hablando de hidrógeno verde, pero sin duda alguna el, el costo operativo de una nave, dependiendo de cómo está el charter market, oscila entre el 35 y el 55% del costo. Entonces el combustible es supremamente importante para definir estos costos. Y una vez esto empiece como a mejorar un poquito, va a tocar chatarrizar muchas naves que hoy las tienen, como decimos, emparapetadas, casi que andando porque se necesitan, pero realmente no serían competitivas en un futuro próximo. El gran éxito financiero de estas navieras, lo que vemos es una grandísima integración vertical y horizontal de ellas, en algunas comprando desde compañías logísticas, agencias de aduana, puertos, líneas aéreas, paquetería, lo que usted diga. Digamos que las grandes compañías navieras hoy se ven como un end-to-end proveedor que puede hacer todas las soluciones. Y al final, pues en algún momento dado no sabemos, pero llegaremos a ese nuevo normal, pero nunca llegaremos exactamente a como estábamos antes de la pandemia. Hasta ahí llego yo, Juan Pablo, y estamos abiertos pues a tratar de hacer esto interesante, interactivo. Giovanni, muchas gracias. También a Axel. Creo que este recorrido que hemos hecho con ustedes dos es muy interesante. Pues definitivamente hay una cantidad de tela por cortar en este tema porque hay muchos detalles que ustedes nos han compartido y que son absolutamente interesantes. Una industria, como decía Giovanni, pues que de alguna manera antes pasaba desapercibida y que hoy está pues en el núcleo de las preocupaciones y creo que gracias a lo que ustedes nos acaban de compartir pues nos queda muchísimo más claro por qué se está dando eso. Yo quisiera, ya que vimos pues digamos la perspectiva de cada uno, que pudiéramos a continuación poder indagar en ciertos temas que espero pues que les ayuden a todos los asistentes. Ya tenemos más de casi 300 personas conectadas. A todos los que están acá acompañándonos, les agradecemos mucho su presencia. Yo quisiera arrancar con Axel para plantearte una cosa, Axel, y es viendo la presentación y viendo los indicadores que normalmente uno utiliza como analista para tratar de tomarle el pulso a alguna medida al tema de la logística global. Pues uno estaba acostumbrado, y tal vez ese fue el caso hasta el año 2021, en donde todos esos indicadores estaban muy correlacionados. Es decir, no importaba si tú mirabas los tiempos de espera en puertos, si tú mirabas el costo de los fletes, si mirabas el Baltic Dry Index, tú veías una tendencia bastante pareja entre todos
y lo que nos mostraba esa perspectiva en el año 2021 era que todo iba para arriba. Era una cosa pues bastante preocupante porque casi que el crecimiento era exponencial y hoy en día tú lo mostrabas en las gráficas y eso está cambiando. Algunos indicadores parecen haber llegado, digamos, a un valle, ¿cierto? Han dejado de crecer, se mantienen en niveles altos, pero hay otros como particularmente el Baltic Dry Index que ha tenido una caída muy fuerte. Entonces, quisiera tal vez hacerte esa pregunta y es, ¿qué explica digamos, ruptura de la correlación y qué nos están diciendo los mercados a raíz de ese fenómeno? Bueno, Juan Pablo, quizás responder tu pregunta en dos partes. Ciertamente, la capacidad de algunos mercados ajustarse más o algunas, digamos, cadenas de suministro, del proceso de suministro, ¿no? De ser quizás más rápidas en ajustarse, en recomponerse, eh, dice relación con la disponibilidad de recursos que pueda existir. Ya comentábamos recién con Giovanni cómo la utilización de los puertos ha servido como una válvula de escape para no seguir presionando, que si yo Long Beach, y han aparecido otros puertos que si bien existían, no tenían digamos, el nivel de ocupación que vemos actualmente. O asimismo, la necesidad de muchas industrias de mover su carga ha hecho que lo que antes se movía en contenedores y que llegaba al destino final, porque del puerto pasaba al camión y de ahí a la bodega, aunque estuviera en la mitad de la nada, esa carga ahora se está movilizando a través de, por ejemplo, naves que mueven carga a granel, que estaban un poquito de salida, que todo se estaba moviendo por contenedor porque era mucho más eficiente. Bueno, si ya no cuentas con naves o esas naves están en mercados mucho más lucrativos, un poco lo que mencionaba Giovanni, bueno, tienes que mover tu carga, tú no te puedes quedar ahí. Entonces, yo creo que también hay un cuanto de capacidad de innovación y de poder de disponer o reacomodar algunos recursos, Juan Pablo, que ayuda a que ciertas eslabones de esa cadena de suministro se tarden menos en ajustar. Y ciertamente el parque naviero en situaciones normales siempre había una cierta cantidad de excedente, que hacía precisamente lo que señalaba Giovanni, que el negocio naviera no fuera un negocio de rentabilidades muy altas, porque había, digamos, no habían muchos costos de entrada y salida de esa capacidad en exceso. Entonces, eso hace que esa parte de la cadena quizás, como veíamos con el Baltic Dry, se ajuste más rápidamente, se normalice. Ahora, la segunda parte de mi respuesta, Juan Pablo, dice relación a que las cadenas de suministro son tan fuertes o tan débiles como el eslabón más débil. O sea, puedes recomponer los puertos, puedes conseguir, por ejemplo, si bien, como bien decía Giovanni, que no hay personal suficiente para, digamos, estar ocupando o activando los puertos a 24 horas, hasta no hace mucho tiempo habían restricciones administrativas que no permitían operar fuera de cierto horario. Esas restricciones se abren. Tú puedes tener una cantidad de barcos que vuelven o te reacomodas. Pero, por ejemplo, si tienes una parte importante de el personal que conduce camiones en Estados Unidos, avisando de que no puede llegar a trabajar porque se ha contagiado con Omicron, por ejemplo, ese eslabón tan importante que es movilizar del puerto a la bodega o al destino final, va a seguir de alguna manera mostrando una cadena de suministro muy ajustada. Entonces, el proceso de solución, como bien decía Giovanni, no es que no existan suficientes contenedores o todo, es que todo se tiene que destrabar tomando en cuenta que hay ciertos eslabones que están más debilitados que otros y necesitamos que precisamente los más debilitados también se vuelvan a recuperar. Todo el resto lo podamos tener muy bien, pero tenemos que ir finalmente que la parte más débil empiece a ceder para que volvamos
como bien decía Johnny, a una nueva normalidad y ciertamente hay cosas que no van a regresar a como estábamos habituados a ver. Lo que consigan, por ejemplo, negociaciones colectivas, los estibadores van a ser costos que se van a mantener, donde se mantengan, donde lleguen, que no se van a regresar. Son, digamos, como bien sabes, Juan Pablo, los salarios son bastante poco elásticos, ¿no? Una vez que suben, cuesta que regresen. Por ahí otras cosas sí regresarán, un poco mirando lo que fue el pasado, en la medida que ha sido interesante. Mucho de lo que ha causado este problema de suministro está llevando a que muchas empresas empiecen a duplicar sus solicitudes de inventario. Como saben que a lo mejor les llega una parcialidad, entonces podríamos estar incluso frente a, una vez que se resuelvan las cosas, a un exceso de inventario. Y eso que también podrá afectar lo que pasa en la cadena de suministros más adelante. O cómo se van automatizando. Esos puertos secundarios que te mencionaba, por ejemplo, han requerido cierto nivel de inversión, de aumentar la capacidad de bodegaje. Bueno, esa inversión va a quedar. Luego, esos puertos que antes estaban más bien en el margen van a empezar a ser competidores un poquito más relevantes con respecto a los megapuertos. Entonces, va a quedar un escenario, como bien describía Giovanni, con cambios estructurales que tarda un tiempo en reordenarse, pero llegaremos. Pero a tu pregunta, digamos, tiene que ver un poco con la disponibilidad de recursos, pero así y todo, no perder de vista que necesitamos que precisamente los eslabones más débiles también se recuperen para que podamos ver un alivio a lo largo de toda la cadena. Muchas gracias, Axel. Pues fíjate que hay un punto de todo lo que nos acabas de mencionar que me llamó mucho la atención y es esa analogía con la cadena y que el eslabón más débil es el que termina pues detonando toda una cantidad, digamos, de problemas sobre todo el proceso. Y justamente a partir de eso quería hacerle una pregunta a Giovanni, mucho más focalizada en Colombia y es, sabemos pues lo que digamos, el paro nacional que pasó en Colombia entre mayo y, sobre todo mayo y un poco junio del año pasado, todo lo que generó en su momento a nivel de bloqueos, a nivel de muchos problemas de abastecimiento al interior del país. Y en ese momento, pues se generó lógicamente escasez de productos, presiones de precios, etcétera. Y realmente, pues ya hemos pasado más de 6 meses desde ese momento y resulta que ciertos productos que en su momento se incrementaron bastante de precio, pues siguen bastante altos a pesar de que ya la situación pues social se ha normalizado. Entonces, el punto, Giovanni, lo que quisiera que nos contaras es cómo, digamos, cómo ha sido, digamos, esa interacción entre las diferentes cadenas de la logística, cómo en su momento el tema del transporte al interior del país pudo haber, digamos, hecho los problemas de distribución de productos más complejos y si hoy, digamos, tú ves que haya alguna, digamos, todavía dificultad en lograr que haya pues una copla entre esos diferentes puntos de la cadena logística. Sí, Juan Pablo, yo diría que hay cosas no correlacionadas, pero que acaban afectando lo mismo. Y para mí ha sido como una sucesión de diferentes eventos desafortunados. Digamos que tuvimos unos paros con alto componente político, los reclamos, todo lo demás. No puedo decir si fueron mal o bien atendidos, pero digamos fue una realidad. Posteriormente a esos paros vino un reclamo, por así decirlo, del sector camionero, que siguió poniendo entonces una serie de presión, de que porque ellos siempre dicen que son los que acaban pagando los platos rotos, que son, en fin. Y luego, posteriormente a eso, nos encontramos con, digamos, la última ola, y es la que tiene que ver algo que me referí a la sustracción de muchos servicios marítimos de Colombia. Entonces, ahí que tenemos que las cadenas de abastecimiento, hoy Colombia como país está eh, su calidad de servicios marítimos se ha deteriorado de una manera importante. Entonces antes, digamos que teníamos un problema, llamémoslo de circulación, de escasez político, camionero, llamémoslo interno, y ahora recientemente no mejoró porque nos cayó lo externo. Entonces nos cortaron servicios de Asia hacia Buenaventura, nos cortaron servicios de Europa hacia Colombia, servicios intraamérica. Entonces todo eso
hace que todo se vuelva mucho más escaso. La realidad para traer o sacar productos ha sido, digamos, la última ola en toda esta problemática. Por eso seguimos viendo, llamémoslo así, esta escasez. Bueno, Giovanni, muchas gracias por la respuesta. Ahora quiero traerles pues un par de preguntas que recibimos del público. La primera la hace Paola Rosero y se la quiero trasladar a Axel. Paola nos pregunta, con base en lo mencionado, debido a los problemas logísticos, tanto internos como internacionales, que no pueden llegar materias primas, los fletes se han incrementado. Una de las soluciones de los países es buscar producir sus propias materias primas y aumentar el consumo local. Entonces, la pregunta, y creo que nos sirve un poco para ponerlo en contexto, Giovanni, es qué tanto de ese proceso de globalización que nos mostrabas que había llegado, pues, digamos, a un punto máximo, va a ser, digamos, parte del nuevo panorama que vamos a tener que enfrentar. Claro, efectivamente, frente a la necesidad de tener que poner sus productos en el mercado y frente a las dificultades, ya sea de suministro o ya sea de poder sacar sus productos desde los puertos al resto del mundo, las compañías se reacomodan y buscan oportunidades en el consumidor local o buscar proveedores locales. Ahora, y si bien eso es, yo creo que parte del proceso de ajuste, eso es, e incluso me atrevo a decir, antes de la pandemia, parte de ese proceso de reajuste ya venía en curso, precisamente a partir del incremento de rivalidad económica comercial entre los Estados Unidos y China. Ya Estados Unidos se daba cuenta de el riesgo que significaba tener todo concentrado en su producción en China, y comenzó a diversificar el origen de producción hacia otros mercados. Aparecieron también algunas otras restricciones que tenían que ver con asuntos de seguridad y que finalmente llevan a algo que señalaba Giovanni de muchos países y empresas a reconsiderar por ahí no la cadena más eficiente, pero la más segura en cuanto a capacidad de suministro. Y aparecen, por ejemplo, países en Latinoamérica como alternativas frente a lugares de producción que anteriormente, digamos, el foco estaba puesto en Asia por la gran cantidad de eficiencia lograda ahí. Entonces, eso la pandemia lo amplifica y lo acelera. Entonces, frente a eso, ciertamente vamos a ver una recomposición, habrán proveedores locales que permitan reemplazar lo que son proveedores extranjeros que por estos problemas tengan problema. A su vez, habrán productores que tendrán que destinar una cantidad mayor de sus productos que antes exportaban a mercados muy lejanos a mercados más cercanos. Ahora, digamos, no hay que perder de vista que eso, digamos, en sí mismo sonaría fantástico el poder recomponer, pero eso trae consigo consecuencias. Una vez que yo dejo, por ejemplo, si exporto algún tipo de producto, dejo de atender determinado mercado porque es muy caro servir la parte logística y empiezo a privilegiar a un consumidor más cerca, pues en el mismo América Latina, o a un consumidor local, pues voy rompiendo esas cadenas. Entonces, eventualmente, cuando quiero volver a exportar, ya hay otro país y hay otra empresa que ya ocupó mi lugar. Porque en ese momento no estaba atendiendo ese mercado. Entonces, creo que es importante, si bien entender que puede haber un alivio momentáneo en tanto buscar suministros locales como también atender a una demanda regional o local. Eh, digamos, hay que ir con los ojos bien abiertos para entender qué costos más de mediano o largo plazo me pueden, digamos, traer consigo el romper, digamos, las cadenas ya de atención que yo ya puedo tener con mercados que en muchas ocasiones, Juan Pablo, costaron mucho dinero y tiempo a abrir. Entre otras cosas, todo
el tiempo y los recursos que Colombia destinó para lograr acuerdos de libre comercio, bueno, esos se diluyen un tanto si yo no sigo comerciando con esos países con los cuales logré esos acuerdos. Entonces, hay que mirarlo, digamos, creo que puede ser una buena noticia en cuanto a dar alivio, para que esa capacidad de producción no se afecte negativamente, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista que hay que mantener esa situación con respecto a quiénes pueden ser mis socios en el resto del mundo, que hoy día a lo mejor no los puedo atender al 100, pero tengo que buscar alguna manera de mantener esa conexión viva, ¿no? Que pueda, digamos, eventualmente volver a contar con ellos como clientes o como proveedores. Muchas gracias, Axel, por eso que nos compartes. Creo que una reflexión muy válida, sobre todo pues para muchos de nuestros clientes. La siguiente pregunta viene de Santiago Gómez. Santiago, un saludo y gracias. Y va para Giovanni. Nos dice Santiago, las navieras están buscando trabajar directamente con los generadores y no tener la intermediación de los agentes de carga internacional. Esto nos llevará a una mayor exposición al riesgo hacia el futuro para los generadores. A ver, yo podría decir que sí y que no. Lo que el naviero está buscando, digamos que en el pasado, bueno, el pasado no, todavía en el presente existen algo que en este tema de los integradores, de los operadores logísticos, de los forwarders, como que lo queramos llamar, hay de diferentes alcances y de diferente tenor. Y hay algunos que se especializaban mucho en hacer una intermediación de flete. Era como lo que era una agencia de viajes en el sector aéreo. Yo compraba tanto, vendía tanto y me aseguraba. Típicamente son menores, pequeños, medianos tamaño. Y sí, varias navieras han anunciado que ellos van a dejar, van a cortar, por así decirlo, esa relación en donde intermedien únicamente el flete. Ya operadores del calibre, no sé, de Kuehne+Nagel, de DWS, ya los grandes y reconocidos, es otro cantar, porque ya ellos están vendiendo un end-to-end. Y tenemos, en cierto modo, teníamos muy marcadas dos temas. Lo que era las navieras, sobre todo enfocadas en activos y todos los forwarders enfocados en servicios. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto puede integrar la cadena logística end-to-end? Esa es la gran pregunta. ¿Y quién toma ese control? Si un forwarder es capaz de decir, yo controlo esto end-to-end, sin duda alguna el naviero te va a abrir la puerta porque tú controlas como tal. Pero todos esos pequeños que no controlaban y lo que hacían era como rebuscarse, si cabe la palabra, o intermediar, tal como pasó en la industria aérea, son los que tienden a salir. Ahora, quitando eso de por medio, pasemos la página. Así como vimos la integración de los navieros de que hace 25 años 120 navieras de mundiales se han convertido casi que en 8 o 10 hoy, en los forwarders está sucediendo lo mismo. Casi que todas las semanas vemos integración. Bueno, esto lo hemos visto casi en todas las industrias. Pero hoy en el negocio de forwarding y en los siguientes 2 3 años vamos a ver una marcada integración de diferentes alcances. Eso se viene y vamos a tener, bueno, una forma de interpretarlo es que vamos a tener menos opciones, si lo queremos ver de esa manera, pero opciones sí mucho más completas y a lo mejor más rápidas. Perfecto, muchas gracias, Giovanni. Ya estamos casi terminando nuestro evento, nos quedan apenas unos minutos. Tenemos más de 300 personas conectadas. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Yo quisiera terminar con un par de preguntas para cada uno. Este tema da para como conversar todo el resto de la tarde, pero que debemos respetar el tiempo de todos. Y entonces quisiera finalmente, Axel, formularle una pregunta que tiene que ver con todo lo que esto está generando en materia de inflación y en particular a raíz de un artículo que me compartías, Axel, muy interesante, preparado por el equipo de BlackRock, en donde planteaba, ojo que este tema inflacionario, si tiene una respuesta, digamos, de tipo convencional por parte de las autoridades, particularmente en el frente monetario, pues puede terminar conduciendo a una desaceleración económica importante.
Eso, de hecho, ya en el caso de América Latina, tú lo mencionabas hace un momento, en Estados Unidos está la discusión y está la expectativa de que empiece esa subida de tasas, pero en América Latina, ya en Brasil, en México, en Chile, incluso en Colombia es una realidad que se está dando de una manera muy acelerada. Entonces, quisiera un poco que nos dieras tu perspectiva, Axel, muy rápido de ese cambio en la postura de política monetaria que se está dando rápidamente en mercados emergentes como América Latina. ¿Qué, digamos, perspectiva le ves ante el riesgo de que eso pueda generar una desaceleración económica fuerte? Claro que sí, Juan Pablo. Y eso, yo creo que para responder esa pregunta hay que identificar la naturaleza muy particular del ciclo que estamos viviendo, donde esta mayor inflación no se debe a economías, digamos, completamente sobrecalentadas. Si bien pueden haber ciertas partes de la economía que están viendo algún problema de exceso de demanda, es cosa de ver que la actividad económica en buena parte de la región todavía no se regresa, incluso en algunos países, al nivel de producto que traíamos previo a la pandemia y prácticamente en su mayoría, con alguna excepción, a lo que era el crecimiento tendencial. Entonces, mal podríamos decir que las economías están sobrecalentadas. Los niveles de desempleo siguen siendo relativamente altos. Entonces, más que el motor esté funcionando demasiado a prisa, es que los pistones no están funcionando de manera adecuada y es precisamente lo que hemos conversado hoy, es por el lado de las cadenas de suministro que amplifican. Da la impresión de que la economía está sobrecalentada, pero no es tan así. Luego, el aplicar las respuestas tradicionales que intentan precisamente ponerle freno a esa demanda que está pues sobre exagerada, pero realmente no lo está, sino que estos problemas de oferta lo hacen ver mucho mayor, podemos incurrir en el riesgo de empujar a las economías a pues un frenazo mucho más rápido y mucho más fuerte. Y no me tengo que ir al futuro para empezar a ver los efectos. Es cosa de ir muy cerca en la región. Brasil, que ha tenido que elevar los tipos de interés ya a doble dígito. El Banco Central de Brasil ya tiene la tasa de política monetaria al 10,75 en su última reunión y probablemente la tendrá que elevar aún más. Ciertamente enfrentando inflaciones muy altas, pues ya Brasil ha tenido que pagar un costo en ver a su actividad económica caer en contracciones económicas, no muy pronunciadas, pero ciertamente en retrocesos. O sea, y eso ciertamente la preocupación de que de alguna manera se malinterprete o con el afán de tener que hacer algo, se cometa el error de tratar de frenar una componente que no se explica por la demanda a través de herramientas que fueron diseñadas precisamente para afectar la demanda. Entonces, la Reserva Federal en Estados Unidos se puede cansar de subir los tipos de interés, pero no va a lograr que se destraben los puertos o no va a lograr que lleguen más conductores de camión a conducir camiones, porque no se trata solamente de un problema de demanda. Por ahí lo logra porque, digamos, trae para abajo esa demanda, pero es como es el dicho, ¿no? Es tirar al niño con el agua de la bañera, ¿no? Es eventualmente afectar mucho más seriamente la economía, más bien seguir muy de cerca de qué manera estos problemas de suministro se puedan ir resolviendo. Entre otras, por ejemplo, el lograr que los subsidios que hoy día detienen que las personas regresen a trabajar, se puedan levantar lo más rápido posible, que esas personas vean el interés. Ojo que la inflación algo ayuda en eso. El ver que los precios suben alienta a las personas a regresar a trabajar porque se da cuenta que ya el presupuesto no alcanza. Pero tan solo un poquito se necesita para eso. Muchas gracias, Axel. Y ahora una pregunta muy rápida para Giovanni. Giovanni, creo que en la presentación le diste a todos los asistentes algo que
que era lo que muchos seguramente estaban esperando, y es una perspectiva de hasta cuándo van a durar estos cuellos de botella y esta situación, digamos, anómala de la logística. Nos ha dado pues una perspectiva muy clara. Eso esperemos por lo menos hasta el año nuevo chino del 2023. Eso quiere decir pues los siguientes 12 meses tenemos que estar preparados para seguir viviendo una situación retadora. Pero muy brevemente quisiera que les dieras a nuestros asistentes que forman parte del sector real algún tipo de recomendación para las empresas colombianas de cómo poder, digamos, llevar de la mejor manera esta coyuntura que se nos va a alargar durante todo el 2022 en materia de logística de transporte. Así es, Juan Pablo. Mi primera recomendación, que es la más rápida y fácil y directa, sería para evitar todo este problema de los líos con las moras de contenedores y estar paseando contenedores vacíos, busquen, si es factible, sistemas para poder llenar o desocupar contenedores en puertos. Liberarse del contenedor lo antes posible. Los navieros están siendo muy estrictos con los tiempos, no quieren dar mayores facilidades de días libres para las demoras causadas y han recortado los días y incrementado las tarifas de esta demora significativamente. Entonces, la primera recomendación sería, a pesar de los riesgos que pueden decir, del manipuleo, hombre, todo esto bien hecho, funciona en muchas partes del mundo, es algo que puede ser inmediato. Consíganse operadores logísticos, puertos, alguien para desocupar y o llenar sus productos en puerto y liberarse de los contenedores. Eso es como lo primero y rápido y evidente. Segundo, aquellos que tengan la posibilidad. En el país, como entendemos que casi que el 60-70% del consumo está en el interior, aquel que tenga la posibilidad de comercializar sus productos directamente de puerto a usuario final, háganlo. Eso de que yo tengo, no sé, mi centro de distribución en Medellín, subo todo de Cartagena a Medellín y de Medellín me regreso paseando productos por todo el país. Hombre, son eficiencias que están probadas de puerto a puerta, digamos que es otro elemento que uno debe hacer rápidamente. Y un poquito más adelante, pues hombre, sí, hay que diversificar proveedores, siempre estamos pensando en el centavo y muchas veces eso nos cierra un poco la confiabilidad de estas cadenas. Siempre tener productos sustitutos, proveedores sustitutos para podernos mover ampliamente en los meses que están por seguir. Serían como las tres muy rápidas porque habrían varias, pero digamos que son las primeras y de efecto inmediato si se quiere. Perfecto, perfecto. Pues yo creo que ya con esto llegamos al final de nuestra primera charla en Poco. Quisiera primero que todo agradecerle muchísimo a nuestros invitados, tanto a Axel como Giovanni. Creo que nos han dado una visión muy enriquecedora, muy interesante, que da pues pie para muchas conversaciones más, pero yo creo que con lo que hemos podido hablar hoy, nuestros asistentes se van con una perspectiva muchísimo más clara, de manera que muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a todas las personas que se conectaron, pues también gracias por haber acogido esta convocatoria, y nuestra intención es justamente esa, poder llevar conocimiento que sea conocimiento relevante, conocimiento práctico, que les ayude a tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, pues esperamos contar con ustedes todos los meses en esta cita para nuestras charlas con Poco. De modo que, Axel, Giovanni, gracias nuevamente. Una feliz tarde para ustedes y para todos. Muchas gracias por la amable invitación, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo, y a Bancolombia. Hasta una próxima. Así es, Perfecto. y a todos los asistentes por la paciencia. Gracias.